Cuando renací coincidió con el momento en que la hija del vecino tenía fiebre y llamaba urgentemente a nuestra puerta. Vi cómo mi esposo, ansioso, abría la puerta, cogía a la hija de otra persona, y bajaba corriendo las escaleras. Mientras tanto nuestra hija yacía arriba ardiendo de fiebre, jadeando y diciendo: «Mamá, no culpes a papá. Soy lo suficientemente fuerte para soportarlo». En mi vida pasada, lloré desconsoladamente luchando por llevar a mi hijo al hospital. Pero en lugar de un abrazo reconfortante escuché una conversación entre él y su padre. «Mamá suele cargar 9 kilos de agua con facilidad. Sabía que podía conmigo. Papá, ¿es también Sean y la tía Celia?» Sentí que caía en un abismo helado, enfrentándolo solo para que me acusaran de no ser amable. Más tarde ambas familias se acercaron cada vez más, mientras yo, sola, caía sola. Sin darme cuenta, esta vez lo observaba para ver si realmente podía soportarlo. Cuando mi esposo se fue de nuevo delante de mí, con el hijo de otra persona en brazos, escuché la débil voz de mi hijo. «Mamá, está bien. Sean es pequeño y la tía Celia vive sola. Es justo que nos ayudemos mutuamente. Soy un hombre. Puedo soportarlo». Aunque dijo esto, su rostro estaba visiblemente enrojecido, y la tos desgarradora que siguió me dolió el corazón. La temporada de gripe estaba en pleno apogeo y si se convertía en neumonía, podría ser fatal. En mi vida anterior, temía precisamente ese desenlace. A pesar de medir 155 centímetros y pesar menos de 40 kilos, todavía me costaba cargar a mi hijo a la espalda, paso a paso por las escaleras. Me temblaban las manos y las piernas, pero apreté los dientes y seguí adelante. Todo porque llevaba a mi hijo en brazos. A las 2 de la madrugada, después de luchar para conseguir un taxi y finalmente llevarlo al hospital, tuve tiempo de lavarme la cara en el baño y limpiarme la sangre de la boca. Fue entonces al entrar en la sala, que escuché otra conversación entre mi esposo y mi hijo. «Papá, ¿es también Sansan y la tía Celia?» «Sansan solo tiene un poco de fiebre. Un delirio. Ella estaba detrás. Mira, me cargó hasta el hospital». Mi esposo le dio unas palmaditas en la cabeza a mi hijo. «Buen chico. Sansan y la tía Celia te agradecen. Papá me enseñó que ayudar a los demás es una virtud. Mamá se preocupa demasiado por sí misma». Cuando mi hijo me acusó de egoísta, no pude contener la ira. Recordé la imagen de mí sin hacer caso de mis brazos doloridos, corriendo a darle una bofetada, reprendiéndolo por conspirar contra mí por una desconocida. Pero entonces mi hijo dijo: «Mamá, no eres tan dulce como la tía Celia». Y mi esposo dijo: «¿Puedes no volverte loca?». Esas 2 palabras me paralizaron. Miré a mi hijo y a mi esposo temblando y dije: «Quiero el divorcio». Pero mi esposo se negó y mi hijo argumentó que no debía divorciarme por un asunto tan trivial. Estaba abandonando mis responsabilidades como madre y esposa. Estaba moralmente atada y agotada por ellas. Observé cómo sus 2 familias se acercaban más y caí en un ataque de histeria. Mi salud se deterioró pasando de nódulos mamarios benignos a un cáncer de mama en toda regla. Morí en el Festival del Medio Otoño, la época más alegre del año, mientras mi esposo y mi hijo reían en casa de otra mujer, dejándome sola en la fría y silenciosa noche. Esta vez vi cómo mi hijo con mi esposo haciendo de policía bueno y policía malo, me miraba. Le dije fríamente: «Si puedes con esto, entonces con esto. Me voy a la cama». Al darme la vuelta para irme, me detuvo la voz de mi hijo. «Mamá, me siento fatal. Estoy ardiendo». Mira, hace un momento se hacía el valiente. Pero ahora se hacía la víctima. Lo miré y le dije: «Si tienes calor, date una ducha fría». Mi voz sonaba emotiva y mi solución, brusca y dura. Mi hijo me miró con incredulidad. «Mamá, estoy enfermo. Si me ducho con agua fría, ¿no empeorará? ¿De verdad que no te importo?» ¿Cómo podría no importarme? En mi vida pasada, le pedí a mi esposo que lo llevara al hospital. Pero cuando Celia dijo que su hija también estaba enferma, no me importó y sugerí que ambos niños pudieran ir en el asiento trasero e ir juntos. ¿Pero qué dijo mi esposo? Dijo que la condición de mi hijo era grave y que el bebé de Celia era pequeño. ¿Y si la enfermedad se propagaba? Mi hijo insistió en que estaba bien.
Que podía manejarlo. Estaba siendo desinteresado. Pero mientras tanto ni siquiera le importaba su propia salud. ¿Por qué debería preocuparme? Pero pensándolo bien ahora, no era el momento de enfrentarlos directamente. Me habían lastimado mucho en mi vida pasada. Esta vez, no podía dejarlos ir a la ligera. Exhalé ajustando mi mentalidad. Cuando te preocupas demasiado, te pones nervioso. Mamá está demasiado preocupada. Esperemos a que papá vuelva a casa e iremos juntos al hospital. Mi hijo ya estaba ardiendo de fiebre con la garganta ronca. Mamá, por favor, llévame al hospital ya. Me siento fatal. Al ver su rostro lastimero, no pude ignorar que todo esto había sido planeado por él y su padre. El creciente amor maternal fue reprimido a la fuerza en mi interior. ¿Cómo se supone que voy a llevarte al hospital yo sola? Vivimos en el 8º piso y el ascensor está averiado. No puedo cargarte. Pero dijiste que eres hombre. Puedes con ello. Solo tienes que aguantar hasta que tu papá regrese. Pero sabía que Adrián no volvería. Estaba seguro de que llevaría a nuestro hijo al hospital. Con el paso del tiempo me senté junto a la cama de mi hijo, jugando con mi teléfono mientras él deliraba por la fiebre. Extendió la mano para coger el mío. Se lo di observándolo entrecerrar los ojos y marcar el número de Adrián. Papá, ven a buscarme rápido. Me muero. Mamá está a mi lado, pero no me llevará al hospital. ¿Y entonces qué soy? Mi hijo me dio el teléfono. Lo tomé solo para que me bombardearan con palabras duras. Tu hijo está así de enfermo y no lo vas a llevar al hospital. ¿Qué clase de madre eres? Aparté el teléfono de mi oído. Quiero preguntarte lo mismo. ¿Por qué no has vuelto a casa todavía? El hospital está a menos de 3 kilómetros y ha pasado 1 hora. ¿Por qué no has vuelto a casa? ¿Aún te importa nuestro hijo? ¿Qué clase de padre eres? Le respondí con sus propias palabras. Quizás mis preguntas dejaron a Adrián atónito. Escuché una suave voz femenina a su lado. Adrián, Sean está bien. No necesitas quedarte aquí. Vete a casa. Tu esposa no está haciendo lo correcto. Si aún es una niña, ¿qué pasa si la fiebre se convierte en neumonía? Qué considerada de su parte. Me burlé. Te di el ultimátum final. Será mejor que regreses pronto. O si algo le pasa a nuestro hijo, tú también serás responsable. Antes de colgar, lo oí murmurar claramente. ¡Qué asco! Adrián regresó enseguida. Pero una vez dentro, empezó a gritarme enseguida. ¿No sabías que debías llevar a nuestro hijo al hospital cuando yo no estaba? Mira lo enfermo que está. Otras madres desearían poder ocupar el lugar de su hijo cuando están enfermas. Pero mírate. ¿Dónde está el instinto maternal? Adrián cogió a nuestro hijo en brazos y antes de irse me dijo que llamara un taxi, diciendo que me iba a dar una lección. La puerta se cerró de golpe tras él y volví a la habitación. Llegué al hospital. Ni hablar. Quería dormir. A la mañana siguiente me desperté completamente descansado y cómodo. Tomé mi teléfono que había dejado activado a propósito, y vi docenas de llamadas perdidas e innumerables mensajes de enfado. Los miré de reojo sin importarme lo que dijera, y respondí simplemente, voy al hospital en un rato. Al instante siguiente llegó la llamada de Adrián. Puse el teléfono en altavoz y lo dejé a un lado. El áspero sonido de su voz regañona aún se escuchaba. Mónica, ¿qué te pasa? No contestas llamadas. No respondes los mensajes. ¿Sabes lo ocupado y agotado que estuve anoche? Corriendo de un lado a otro. Sin pegar ojo en toda la noche. Navegaba por una app de reparto de comida en mi tableta, burlándome de él mentalmente. ¿No era él el que ayudaba a los demás? ¿No era él el que le daba pastel a Celia? ¿La madre soltera? ¿No decía siempre que quería cuidar de los solitarios? ¿De los huérfanos? Le di una oportunidad. Dejé que mostrara su lado cariñoso. Sus cualidades de caballero. ¿Pero qué? Ya está cansado. ¿Y por qué? ¿Desde que Celia se mudó?
¿Se ha convertido en un padre invisible? ¿Un marido invisible? Bueno, me han dejado con tanto dolor. ¿Qué es esta tontería? Puedo soportarlo. Fue su negligencia como esposo lo que me obligó a sacar adelante a esta familia yo solo. Ahora lo entiendo todo. Ya que no se puede confiar en los hombres ni en los niños, déjame liberarme de esta relación aprisionada y forjar mi propio camino. Necesito cocinar gachas de avena para nuestro hijo. ¿Quién se encargará de sus comidas si estoy contigo por la noche? Y además ayudar a los demás es una virtud tradicional. ¿No es eso lo que siempre dices? Adrián se quedó en silencio por un momento ante mis palabras. Entonces no puedes dejarme sola en el hospital. Eres la madre de Ethan. Es tu responsabilidad cuidarlo. Mira a Celia. ¿Ha dejado a su hija siquiera una vez desde que enfermó? ¿Por qué no puedes hacer lo mismo? Tu hijo está en el hospital, pero aún puedes dormir. Puse los ojos en blanco en silencio. Bueno, no he visto a ningún padre o esposo que se quede con otra mujer cuando su propio hijo está enfermo. Adrián, al darse cuenta de su culpa, empezó a buscar excusas. Pero no quería oír sus supuestas mentiras nobles y fáciles de desmentir. Tras haber vivido mi vida pasada, ya sabía todo sobre su afecto oculto por Celia. Casualmente ella tenía la apariencia delicada y frágil de Adrián. A diferencia de mí, me veía demasiado listo. Es una pena, sin embargo. Después de más de 20 años de ser inteligente, finalmente fui derrotado por un cerebro de arco lujurioso. Después de casarme, renuncié voluntariamente a una carrera prometedora para servir como regreso. Al menos la vida me dio otra oportunidad para empezar de cero, para elegir mi propio camino. Después de colgar el teléfono, hice una llamada mientras esperaba la entrega. ¿Podemos vernos? Tras recibir una respuesta positiva, por fin me relajé. Llegué a la habitación del hospital justo a tiempo para ver a Celia con una cuchara llena de camarones y arroz, a punto de dárselos a mi hijo. Entré en la habitación y dije con naturalidad, Ethan es alérgico a los mariscos. Celia, sobresaltada por mi repentina aparición, dejó caer el camarón en la cama. Entró en pánico e intentó limpiarlo. Pero por pura casualidad, su mano rozó el tubo de 4, arrancándole la aguja a Ethan. En una fracción de segundo, la cinta que sujetaba el tubo de 4 tubos se tiñó de rojo por la sangre. Ethan hizo una mueca de dolor. Celia asumió la culpa de inmediato, con los ojos enrojecidos mientras le preguntaba a Ethan si le dolía. Aeon, ¿por qué? La tía no quiso. ¿Te duele?, dijo mientras intentaba soplarle la mano. Intervine rápidamente y la detuve. ¿Qué estás haciendo? ¿No sabes que eso podría provocar una infección bacteriana? Mi voz era fuerte y Celia se asustó tanto que lloró. Lo siento. No fue mi intención. Solo temía que Ethan sintiera dolor. Ah, bien, Ethan intentando proteger a Celia. Dijo, mamá, ¿por qué asustas a la tía Celia? Tun. No le hables así. Solo está preocupada por ti. Espete. Está preocupada por no llevarme al hospital anoche. ¿Por qué no vino a verme cuando estaba en el hospital? No merece ser mi madre. Un teléfono. La voz de Celia se volvió severa. Discúlpate con tu mamá. Vino a verte temprano esta mañana. ¿Cómo puedes decir eso de ella? Quizás tenía algo que hacer anoche. Pero ninguna madre dejaría de querer a su hijo. Tía Celia, sé que quieres a Sean, pero no todas pueden ser buenas madres. Al menos me cuidaste toda la noche. A ella no, Aine. Celia fingió estar enojada, pero la comisura de su boca delató sus sentimientos. Me acurruqué con una sonrisa. Me di cuenta de lo que estaba pasando. Coloqué tranquilamente la comida que había pedido en la mesita de noche. Aquí hay congé de hígado de cerdo, y la porción extra es para ti. Miré a Celia. Considéralo un agradecimiento por cuidar de mi hijo. En cuanto al marisco con nie, puedes llevártelo y comértelo tú misma. Celia me dio las gracias con frialdad. Ethan inmediatamente empezó a defender a Celia de nuevo. ¿Por qué estás siendo sarcástico y molestando a la tía Celia? No sabía que soy alérgico al marisco.
No es para tanto. Solo me salieron unos sarpullidos rojos. Le pedí a la tía Celia que me lo comprara. Y en cuanto al hígado de cerdo con nie, no pienso comer esa porquería. Mira, este es mi buen hijo. Solo pensaba en su salud, y aún así él protegía a los demás y me reprendía. Su verdadera madre. No tenía nada más que decir. Cómelo si quieres. Si no, olvídalo. Tengo otra cosa que hacer. Bueno, no me voy a quedar para tu pequeño espectáculo. En cuanto a ti, miré a Celia. Ya que te gusta tanto cuidar de mi hijo, ¿por qué no te quedas a cuidarlo hasta que Adrien salga del trabajo? Dicho esto, me di la vuelta y me fui, pidiendo un espejo para enjuagarme y diciéndoles que tenía las venas superficiales. Así que sería mejor insertarle la aguja en el tobillo, donde las venas son más prominentes y difíciles de pasar por alto. Me quedé fuera de la habitación, escuchando los fuertes lamentos de Ethan y los nerviosos intentos de Celia por consolarlo, antes de irme con una sensación de satisfacción. Me senté en una cafetería de la calle Pingon. El café llegó justo cuando entró la persona con la que me iba a encontrar. Se sentó frente a mí y me preguntó ¿qué pasa? ¿Por qué querías reunirte? El hombre que tenía delante era mi compañero de la universidad y un buen amigo con quien le había prometido emprender después de graduarme. Pero había roto esa promesa por culpa de Adrien. Todavía recuerdo aquel día después de la graduación, cuando corrió hacia mí con los ojos brillantes y llenos de ilusión, diciéndome, por fin podemos triunfar. Pero, ¿cómo respondí entonces? Le dije, Lynn Mosen, lo siento. No puedo emprender un negocio contigo. Le prometí a Adrien que me casaría con él después de graduarme. Lo quiero muchísimo. Siempre puedo trabajar hasta más tarde, pero me da miedo que si lo extraño, nunca volveré a conocer a alguien como él. Sus ojos brillantes se apagaron al instante al oír mis palabras. El hombre que había estado tan enérgico hacía unos momentos ahora hablaba con voz ronca, preguntando, ¿estás seguro? Asentí. Estoy seguro. Sin arrepentimientos. Las palabras de hace años fueron como un jarro de agua fría, convirtiendo el corazón sincero y apasionado que una vez tuve en un cuchillo afilado que ahora me apuñalaba por dentro. Miré a Lynn Mosa y dudé un buen rato, luego dije, quiero encontrar trabajo. Añadí rápidamente, sabes, desde que me casé con Adrien, no he trabajado nada. He estado desconectada de la sociedad durante tanto tiempo, y no sé qué tipo de trabajo me conviene. Antes de que pudiera terminar, Lynn Mosan me preguntó ¿por qué quieres buscar trabajo? Ya me había dicho que el matrimonio y la carrera profesional eran incompatibles, que siempre debería tener mi propia carrera. A pesar de sus innumerables advertencias, todas se hicieron añicos en un instante cuando Adrien me dio su tarjeta de sueldo. Al principio no lo creía, pero pensé que si Adrien estaba dispuesto a entregarme su tarjeta, significaba que me quería de verdad. Solo después de experimentarlo me di cuenta de que la tarjeta de sueldo no era un gesto de amor. Eso fue un grillete. Otra capa de confinamiento en nuestro matrimonio. Desde entonces a Adrien ya no le importaba la familia, la vida social, ni siquiera nuestros amigos y parientes. En público se jactaba. Mi tarjeta de sueldo está con mi esposa. Pero en privado se quejaba. Solo le gano 0 a Kate al mes. Y para fin de año no he ahorrado nada. Sin mencionar que ahora me ha dado una propina, dejándome solo 1000 al mes para llevar la casa. Pensé que si no fuera por los pequeños artículos que escribía para ganar algo de dinero, ya me habría asfixiado bajo el peso de sus dulces palabras y promesas vacías. Quiero divorciarme de Adrien. Desde que renací, eso fue todo en lo que pude pensar. No podía dejarme caer en la misma trampa de mi vida pasada. Atrapada en un matrimonio que me asfixiaba. Como mi hijo y mi esposo ya habían entregado sus corazones a otra mujer, los dejaría en paz. Podrían esconderse tras su supuesto amor y olvidarse de las dificultades de la vida. Mientras yo perseguía los sueños que había dejado de lado años atrás, abrazaría la vida de una verdadera actriz principal. Divorcio. Lynn Moson pareció aturdido por las palabras. Tenía sentido. Después de todo, llevaba más de 10 años casada con Adrien. Muchos amigos habían escuchado mis quejas, habían soportado mis interminables divagaciones y me decían, si eres tan infeliz, divórciate de él. Eres hermosa.
Encontrarás un buen hombre. Pero, ¿qué le decías siempre a cambio? Pero lo amo. Llevamos tanto tiempo casados. No puedo vivir sin él. No es tan amable conmigo delante de los demás, pero no me ha engañado. Mis amigos se frustraban y me decían, ¿crees que somos tu basura? Con los años dejaron de creerme, asumiendo que cada vez que mencionaba el divorcio, era solo una broma. Así que Lynn Mosa me miró con recelo. Entendí por qué. Porque Adrien hizo trampa. Cuando dije esto, Lynn Mosa creyó de inmediato que era un ojo. Me conocía lo suficiente como para entender que aunque estuviera encaprichada, seguía teniendo mis principios. Necesito tener el valor de divorciarme de él en mis propios términos. Aunque Ethan apoyó a su padre, aún quería la oportunidad de tomar mis propias decisiones. Lynn Mosa sonrió al ver la determinación en mis ojos. Esta es la Mónica que conozco. Resistente, inteligente, ambiciosa, pero no necesita buscar trabajo. ¿No lo recuerdas? La mitad del capital registrado de la empresa que fundé proviene de ti. Así que Lynn Mosa se levantó y me extendió la mano. Bienvenido de nuevo, socio. Lo miré sorprendido. Tras la promesa incumplida de hace años, le di 100 yuanes como capital inicial. En ese momento nunca esperé que me los devolviera. Era solo mi forma de compensar mi falta a mi palabra. Pero ahora con solo 100 yuanes él había trabajado durante más de 10 años, y yo poseía la mitad de ese éxito. Sentí una punzada de vergüenza y no sentí que lo mereciera. Si te sientes culpable puedes empezar desde abajo y ascender, dijo. Acepté. Nos dimos la mano y llegamos a un consenso. No quería que el divorcio saliera a la luz pública. Tampoco quería que se convirtiera en mi culpa después de iniciarlo. Necesitaba exponer los errores de Adrien al mundo, hacerlo tropezar paso a paso hasta que nunca pudiera recuperarse. Durante los siguientes días, Adrien no regresó a casa ni me envió ningún mensaje. Me alegré de la paz y comencé a prepararme para unirme a la compañía de Lynn Mosan. Todo transcurrió con normalidad y orden hasta hoy. La hija de Celia, Sansan, salió del hospital con Ethan. Celia me envió un mensaje de texto, el cielo cumplió mi obsesión. Me dijo que había preparado un festín enorme en mi casa y que quería que probara su comida. Entre líneas, era evidente que ya había empezado a asumir el papel de señora de la casa. No me molestó. Al fin y al cabo, eso era precisamente lo que quería hacerle creer, que podía reemplazarme. Una vez que los deseos de una persona se abren paso, crecen sin control, llevándola a hacer lo que sea necesario para satisfacer sus necesidades egoístas. Y hoy fue su primera prueba y el primer paso de mi plan. Compré algunos platos de carne roja y los llevé a casa. En cuanto entré vi a Ethan jugando en su tableta mientras Celia y Adrien estaban ocupados en la cocina. A Adrien, estás pelando la sala de los espárragos, dijo Celia con una voz ligeramente burlona desde la cocina. Adrien no estaba enojado. Ya ves lo torpe que soy, pero tú, Celia, eres tan considerada. Adrien, no puedes decir eso. Mónica también te ha cuidado todos estos años. Me burlé. Ese pequeño sonido de burla me hizo detenerme y escuchar el ruido de la cocina. A ver qué más podía decir Adrien. Ni siquiera sabe cocinar estos platos. Mira, desde que se mudó, ¿cuántos días he comido en casa? Si no fuera por ti, probablemente seguiría comiendo comida rápida en la oficina. Sonreí con sarcasmo. La audacia de Adrianine fue increíble. Lo hizo parecer tan noble como si yo nunca hubiera cocinado. Desde que me casé con él, siempre le había cocinado. Al principio solía presumir ante sus colegas, diciendo que casarse con una mujer como yo, guapa y considerada, era la mejor opción. Pero después se cansó de mi forma de cocinar, empezó a criticar mi apariencia por no ser lo suficientemente glamurosa y buscaba excusas para decir que no quería que estuviera demasiado cansada. Pero después de 2 años llevándole comida a domicilio, solo entonces empezó a preocuparse por si estaba agotada. Esta excusa solo la habría creído yo, ingenua, hace años. La comida rápida no es nutritiva. Adrien, ¿qué tal si te traigo algo de comer? De todas formas, estoy libre. Antes de que Adrien pudiera asentir con entusiasmo, lo interrumpí. De acuerdo.
Ya que mi oficina está cerca de la tuya, ¿por qué no preparamos la comida y la llevamos juntos? Mis palabras rompieron la atmósfera de ambigüedad y calma que reinaba en la sala. Todos me miraron. Celia parecía incómoda, claramente sorprendida de que sus intentos de complacer a Adrián hubieran sido escuchados. En ese momento parecía haber mordido un diente de ajo y le costaba tragar. ¿Qué pasa? ¿No te importaría? Celia dijo que estaba encantada de ayudar, diciendo que era fácil. Si hubiera dicho que no estaba dispuesta, sus verdaderas intenciones serían evidentes. Claro que sí, con gusto ayudaré. No es ninguna molestia. Celia respondió con una sonrisa forzada. Sonreí. Bueno, te lo dejo a ti. He estado preocupada por qué comer hoy. Y aquí estás ofreciéndome. Celia, parece que Adrián tenía razón sobre ti. Eres una buena mujer. La puse en un pedestal. Y ahora, si quería bajar, necesitaría una escalera. Aunque Adrián intentó impedir que Celia me trajera comida, insistiendo en que ella debería estar cuidando a Ethan en el hospital, alegando que como madre, era su deber priorizarlo a él, no a mí, yo sabía que no era así. Que Celia tenía que mantener la imagen de mujer frágil y amable delante de Adrián. No podía simplemente no traerme la comida. Su objetivo era diferenciarse de mí. Así, a los ojos de Adrián, parecería más virtuosa, más merecedora. Efectivamente, Celia llegó con el contenedor de comida. Mónica, aquí tienes tu comida de hoy. Lo abrí y encontré repollo simple, cortado a mano, y papas salteadas. ¿Es esto todo?, me quejé, hojeando la comida con disgusto. No había carne a la vista. Celia se disculpó. Lo siento, Mónica. Estuve ocupada cuidando a Ethan y no tuve tiempo de preparar nada más. La próxima vez te prepararé algo mejor. ¿Adrián también come esto? Hubo una breve pausa antes de que Celia respondiera. Adrián es hombre. Hace trabajo físico. La insinuación era clara. Volteé el contenedor. La frustración crecía. Celia, ¿qué te pasa? Cocinas 2 platos diferentes en la misma olla, y hasta he pagado los ingredientes. ¿Así me tratas? Mi voz sonó fuerte, atrayendo la atención de varios compañeros que la miraban con el cuello estirado. Celia, con tantas miradas puestas en ella, temblaba, con la voz entrecortada, los ojos rojos por el atisbo de lágrimas, como un corderito inocente al que acosaban. Mónica, no es así. Solo pensé que estabas a dieta, así que te preparé algo ligero. No quise molestarte. Lo siento. La verdad es que ver a una mujer de 30 y tantos haciendo el papel de loto blanco me dio asco, pero no me quedó más remedio que seguirle el juego. Entonces, ¿le das a mi marido platos ricos y contundentes, pero a mí? ¿Sirves caldo solo con verduras? Celia, ¿qué tramas? No es así. De verdad pensé que estabas a dieta. Mientras hablaba, se le saltaron las lágrimas. Recorrió la sala con la mirada, buscando la compasión de los presentes. Quizás esta táctica le había funcionado antes, pero esta vez había calculado mal. Este era mi territorio, mi gente. Nadie estaba dispuesto a arriesgar su vida por un desconocido. ¿A qué viene todo este griterío? Lynn Mosen salió de la oficina. Su mirada se posó en Celia y en mí. La mirada de Celia se iluminó por un instante al ver a Mosen, pero enseguida recuperó la compostura y controló sus emociones antes de continuar. Es mi culpa. No le preparé la comida a Mónica a su gusto. En realidad no está enojada conmigo. Eres el jefe de Mónica, ¿verdad? No suele ser así. Yo fui quien cometió el error. Por favor, no te enojes con ella. Lynn Mosen la interrumpió. Tienes razón. Cometiste un error. Te pagan por hacer un trabajo y parte de ese trabajo es cumplir con las expectativas del empleador. Si yo fuera tu jefe, ya te habría despedido. Se volvió hacia mí. Sinceramente, Mónica, eres demasiado amable. O sea, tener cerca a alguien que no hace su trabajo y solo trae problemas. Lynn Mosen ignoró la vergüenza de Celia y comentó que esta comida era tan mala que ni su perro la comería sin perder 5 kilos. Entonces Lynn se arrepintió un poco.
Me invitó a comer. Salí con Lynn Mosen y miré a Celia, cuyo rostro estaba deformado por la vergüenza y la ira. Lynn Mosen volvió a hablar. ¿Estás seguro de que esta es la manera correcta de manejar las cosas? Abrí la comida que había pedido y asentí. Celia sin duda irá a quejarse con Adrián. Mientras Adrián la defienda, mi plan habrá tenido éxito a medias. Después de todo, si quiero divorciarme de Adrián, necesito hacerle creer a Celia que tiene una oportunidad de ocupar mi lugar. Como esperaba, Adrián vino a confrontarme. Celia solo intentaba ayudar. ¿Por qué la avergonzaste delante de todos? Es mujer. Ya cuida al niño y ahora nos ayuda a cocinar. ¿No puedes ser un poco más comprensivo? Resoplé. Adrián, no te hagas el inocente. Dime, ¿qué almorzaste hoy? Costillas de cerdo estofadas. Él respondió, ja. Cecilia te cocina costillas de cerdo estofadas y yo me quedo con papas y repollo. Si no hubiera querido cocinar para mí, podría habérmelo dicho directamente en lugar de hacerme enojar con esta tontería. Celia no nos debe nada. Ya tuvo la amabilidad de cocinar para nosotros. No puedes seguir exigiendo. Y además soy hombre. ¿Qué tiene de malo que coma carne? Antes te encantaba prepararme el almuerzo y siempre me dabas la carne. ¿Recuerdas? Sus palabras me dieron una bofetada. Miré a Adrián y en ese momento solo sentí una profunda decepción. No me quedaban fuerzas para discutir. Me di la vuelta y volví a la habitación, dejando un último comentario. Ya que crees que estoy siendo irrazonable, ¿por qué no vas a consolar a Celia? Justo cuando cerré la puerta del dormitorio, oí el sonido de la puerta principal al cerrarse. Iba a ver a Celia. Pero en ese momento, ya no me importaba. Acostado en la cama, las últimas palabras de Adrián resonaron en mi mente. Recordé los primeros días después de graduarnos, cuando alquilábamos un pequeño apartamento. Nuestros ingresos combinados apenas alcanzaban para cubrir los gastos. Teníamos poco dinero y según nuestro plan, vivíamos con 20 yuanes al día. Gastaba 10 yuanes en carne para mejorar sus comidas. Y yo por mi parte hacía fideos para sopa con 5 yuanes de col, patatas y 5 yuanes de fideos, usando su caldo de carne. Durante ese tiempo, me había vuelto visiblemente demacrada, y Adrián me había preguntado por ello. Incluso me preguntó qué quedaba en la casa. Me preguntaba, ¿por qué no comes? Yo le respondía, estoy a dieta. Pero él sabía la verdad. Incluso usó los sacrificios que hice por él para presumir ante Celia, dejando que ella los usara para humillarme. Entonces mi teléfono vibró. Lo abrí y vi una foto de Adrián con Celia en brazos. Sus ojos estaban llenos de ternura y compasión. No sentí ninguna emoción. Simplemente hacer clic en guardar. Un reto. Bien, déjame convertir tu arrogancia en el cuchillo que te clava el corazón para que puedas sentir el dolor que sufrí en mi vida pasada. Desde entonces Celia dejó de traerme comida, alegando que era con el permiso de Adrián. Tal vez su comportamiento de víctima le había ganado el favor de Adrián, y ahora se estaba volviendo más atrevida. ¿Sabes, Mónica? Adrián dijo que si me hubiera conocido antes, nunca se habría casado conmigo. Solté una risa fría. Entonces será mejor que averigües cómo conseguir que Adrián se divorcie de mí. Mientras mi matrimonio con él siga intacto, solo serás una amante en una relación que nadie quiere. Dejé de responder y la bloqueé. Ahora, le tocaba a ella. En cuanto a mí, Lynn Mosen contrató a un abogado profesional para que se encargara del divorcio y la infidelidad. Señorita Mónica, ¿está segura de que su marido le es infiel? A Adrián siempre le preocupaba su reputación. Aunque él y Celia se habían hecho amigos en su vida anterior, solo se casaron y se mudaron juntos después de mi muerte. Esta vez, Celia Huttenfeldland se dejó provocar por mí. Y como estaba segura de que Adrián sentía algo por ella, ¿cómo iba a convencerlo de que se divorciara? Una mujer que finge ser débil solo puede lograr sus objetivos vendiendo su cuerpo. Solo convirtiéndose en la esposa y el nombre de Adrián podría cumplir su plan. Al pensarlo, no pude evitar sentir un poco de pena por ella. Una semana después de haber bloqueado a Celia, Adrián le envió un mensaje a Amy diciendo que llegaría tarde a casa.
Mientras tanto, Celia se escabulló de la casa. Antes de irse, incluso echó un vistazo a mi puerta con aire de suficiencia. Todo quedó grabado con claridad por la cámara que había instalado en la entrada. Pronto matan a Loy. Cuando llegó el momento oportuno, llamé a la policía para denunciar la prostitución en el hotel. La policía actuó rápidamente y, siguiendo mi ejemplo, detuvo a Adrián y Celia. Ambos afirmaron apresuradamente que se conocían y que tenían una relación romántica. Pero cuando las autoridades verificaron sus documentos de identidad, resultó que Adrián estaba casado. Esto solo reforzó la acusación de su participación en la prostitución. Me llamaron a la comisaría. Mientras observaba a Adrián y Celia explicarles a los oficiales su relación habitual, me acerqué y les di una bofetada a cada uno. Una bofetada no fue suficiente. Le di varias patadas a Adrián. Los pillaron desprevenidos. Adrián se tambaleó hacia el mostrador de policía por mis patadas y Celia se cubrió la cara. Demasiado asustada para hablar. Adrián, dijiste que estabas trabajando horas extras, pero al final reservaste una habitación con ella. ¡Qué descarado eres! Tiene un hijo. Es madre. Por Dios. ¿Cómo pudiste estar tan desesperado? Siempre me pregunté por qué eran tan cercanos. Y ahora lo sé. Con razón. No me extraña. Ahora por fin entiendo por qué siempre te llevabas a nuestra hija para complacerla. Haciendo que mi hija la llamara mamá. Con razón. Cuando nuestra hija enfermó, la mandaste al hospital en lugar de cuidar a la tuya. Con razón me enviaba fotos para provocarme, diciendo que te divorciarías de mí. Llevan mucho tiempo juntos en secreto, ¿verdad? Adrián, llevamos 13 años juntos, y Ethan ya está en primaria. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste traicionarme? Sollocé amargamente. Los policías que nos rodeaban estaban visiblemente conmovidos, con el rostro sombrío mientras miraban fijamente a la pareja infiel. Pero no pude evitar sonreír, y mis labios se curvaron hacia arriba bajo la manga de mi chaqueta. Ahora, veamos cómo levantarían la cabeza. ¿Cómo enfrentarían sus hijos al mundo? Fueron golpeados. Los regañaron, pero no se atrevieron a discutir. Después de todo, yo era el único que podía rescatarlos. Les hice una oferta. Ya que las cosas han llegado a este punto y tu aventura se ha hecho pública, divorciaos de mí y me aseguraré de que ambos salgan de aquí. Adrián me agarró la mano, suplicándome que habláramos de esto en casa, pero la aparté de un tirón. Tenía que tomar su decisión allí mismo. En ese momento, el rostro de Adrián estaba lleno de incomodidad. Su mirada oscilaba entre Celia y yo. Celia, actuando con rapidez, abrazó a Adrián y dijo: Adrián, ¿no dijiste que te gustaba? Tú y ella ya no tienen sentimientos. Ahora que este escándalo ha estallado, necesitamos casarnos para calmar la indignación pública. Al final, Adrián accedió. Una vez que llegamos a casa, comencé a arreglar nuestras finanzas. La casa se compró con mi enganche. Aunque me ayudaste con la hipoteca después de casarnos, el título de propiedad está a mi nombre. Te compensaré por tus aportaciones a la hipoteca, pero no recibirás nada de la casa. El coche era un legado de mis padres y es de mi propiedad. En cuanto a Ethan, fue tu error desde el principio. Nuestro hijo me pertenece por derecho. Adrián se opuso rotundamente. He sido yo quien ha trabajado todos estos años. Los he estado apoyando a ti y a nuestro hijo. No voy a permitir que te quedes con la casa ni con el coche. En cuanto a nuestro hijo, debe quedarse conmigo. Él es el heredero de la familia Adrián. Lleva la sangre de nuestra familia. Si no está de acuerdo, llevemos esto a los tribunales. Me preparé bien para esto. Y como la infidelidad de Adrián era innegable, el juez dictaminó que Ethan se quedaría conmigo. Me dieron la casa y el coche, tal como esperaba. Acepté la decisión del tribunal, pero sabía que Adrián no la dejaría pasar. Y como esperaba que apelara, de repente hablé. Me culpó de todo. No me quedaré contigo. Eres una mala mujer. ¿Por qué deberías quedarte con la casa de nuestra familia, Adrián? Eres solo una forastera, egoísta y malvada. No quiero estar contigo.
Que mi propio hijo me criticara delante de tanta gente me dolió, claro, pero en el fondo lo sabía. Ethan era como Adrián, en lugar de hundirse en la tristeza por alguien así. Prefiero quedarme con el dinero y mi nueva vida. Ethan, ¿ya te decidiste? ¿Seguro que no quieres quedarte conmigo? Ethan miró a Adrián y asintió con firmeza. Me cae bien papá. Me cae bien la tía Celia. Tú no me caes bien. Siempre me pegas, me gritas, me regañas y me obligas a estudiar. No estoy contento contigo. Dado que es así, respeto tu decisión. Cortaré lazos contigo. Me volví hacia el juez, indicándole que tomara una nueva decisión. El juez decidió de inmediato que Ethan se quedaría con Adrián. La decisión era definitiva y todo estaba resuelto. En casa le dije a Adrián que empacara sus cosas y se fuera, pero Adrián empezó a dar largas, diciendo que te irías en unos días. Le pedí las llaves del auto y me dijo que en unos días. Lo conocía bien. Esta era su forma de ganar tiempo. Adrián, te doy 3 días para arreglar todo. Pero después de esos 3 días, si tus cosas siguen aquí, no me culpes por llamar a la policía por allanamiento. El rostro de Adrián se ensombreció. Me acusó de ser cruel después de tantos años de matrimonio. Y dijo que esta casa también era en parte suya. ¿Por qué no pudo quedarse un poco más? Mónica, debí haberlo previsto. No solo eres egoísta. Eres avariciosa. Me lo estás quitando todo. ¿Por qué debería irme con las manos vacías? Solo cometí el error que comete todo hombre. Estás siendo demasiado cruel y despiadado. Incluso metió a nuestro hijo en esto, repitiendo las mismas discusiones de nuestra vida anterior. Papá simplemente cometió un error. Mamá, estás siendo demasiado dura. Estás demandando a papá. Y ahora le quitas su casa y su coche. Papá trabaja muy duro. ¿Qué tiene de malo que se relaje un poco? Si no fueras tan irrazonable y fría, papá no habría salido a buscar a otra mujer. Nunca te miras. Le echas la culpa a papá. Mamá, no eres digna de ser esposa de una madre. El dolor se había vuelto insensible. Estaba decepcionada del hijo que había criado durante tantos años. El núcleo se rompió, y ninguna enseñanza pudo cambiar su naturaleza. Y Celia es mejor que tú. Es más dulce. Ella prepara muchos de los platos que me gustan. Me lleva al parque de diversiones. Me da dinero para mis juegos favoritos. Lo más importante es que no me obliga a estudiar. Sinceramente no creía que Ethan pudiera haber dicho todo esto solo. Probablemente fueron Adrián y Celia quienes lo entrenaron. Efectivamente, después de todos los sermones, Ethan por fin fue al grano. Pero pase lo que pase, sigo siendo tu hijo. Sigues siendo mi madre. Todavía no soy adulto. Sigo necesitando mucho dinero. Ya que mencionaste el divorcio, ¿por qué no me das la casa y el coche? Al fin y al cabo soy tu único hijo. Y cuando mueras la herencia será mía de todos modos. ¿Por qué no dármela ahora? Al menos ahora puedo pensar bien de ti. Aún tienes el valor de llamarte mi madre. Cuando envejezcas, yo seré quien te apoye. Si no, morirás en algún lugar y nadie lo sabrá. Me reí genuinamente divertida por el hijo tonto que había criado durante tantos años, y aún más por los pensamientos de Celia y Adrián. Me volví hacia Adrián. Recoge tus cosas y múdate esta noche. Si no, lo llevaré a juicio. Y si sigues negándote, no me culpes por ir a tu empresa y arruinar tus planes de ascenso. No querrás que te dé un codazo en la espalda, ¿verdad? Adrián frunció el ceño, claramente lleno de odio. Mónica, eres despiadada. Esa noche Adrián y Ethan se mudaron a casa de Celia, y enseguida contacté con un agente para anunciar mi propiedad. Establecí un requisito, encontrar un inquilino con solvencia financiera, ya que temía que Adrián viniera a complicar las cosas. El agente me aseguró y pronto encontró un comprador. La familia era dueña de un gimnasio de artes marciales mixtas y su solvencia financiera me tranquilizó muchísimo. La firma del contrato se realizó sin contratiempos. Volví a recordarle al comprador la situación anterior, indicándole que el precio podía reducirse en 100.000.
Para mi sorpresa, se indignaron. Su sentido de la justicia despertó por completo y elogió mi honestidad. No te preocupes, si se atreven a aparecer, nos aseguraremos de que se arrepientan. No los dejamos acercarse a la puerta. Intercambié información de contacto con ellos por si surgía algún problema. Compré un pequeño apartamento de una habitación cerca de mi oficina, lo que facilita el desplazamiento y reduce las distracciones. Destaqué en el trabajo. Poco después me ascendieron y Lemoseen anunció que me había convertido en socio de la empresa. Mis habilidades y ética laboral eran innegables y nadie puso objeciones. Empecé a asumir más responsabilidades, ampliando mis horizontes y conocimientos para comunicarme fluidamente con clientes internacionales. Incluso me inscribí en un curso de inglés. Fue un proceso constante y gratificante. La sensación de logro que esto trajo fue algo que mi matrimonio jamás podría darme. Gané confianza, refiné mi vestuario y mi apariencia. A veces Lemoseen se emocionaba con mi apariencia actual. Nadie creería que tenía un hijo de más de 10 años. Estaba contenta con los cambios que había hecho. De repente me di cuenta de que el matrimonio no era tan importante como pensaba. La vida no se trata de tener hijos. Se trata de vivir para uno mismo. Venimos al mundo solos y seguimos el mismo camino. Esos años intermedios deberían dedicarse a vivir para nosotros mismos. Por fin, he encontrado el camino correcto para mi vida. El nuevo inquilino me envió un vídeo o grabación de Adrián, Celia y Ethan golpeando la puerta. Los tres gritaban, exigiendo que saliera de mi escondite. Dos hombres corpulentos con cuerpos musculosos abrieron la puerta. El trío parecía aterrorizado. ¿Quiénes son? ¿Dónde está Mónica? ¿Quiénes son? ¿Por qué hacen un escándalo frente a mi puerta? Esta es mi casa, espetó Adrián. Mónica nos vendió la casa. Estás causando problemas. Podemos llamar a la policía si no te vas. Parece que les tienen un poco de miedo, sobre todo con lo imponente que parecía el hombre. Adrián respondió débilmente, esta es mi casa. La venta se realizó sin mi consentimiento. Es ilegal. Tenemos toda la documentación de Mónica. Si tienes alguna duda, investiga, pero no te quedes aquí. Hombre infiel y mujer falsa. Ni siquiera quiero ver sus caras en mi puerta. Ese comentario enfureció a Adrián, quien gritó, ¿qué dijiste? Dilo otra vez. Te dije que eres una descarada. Se juntan y arruinan a las buenas mujeres. Espero que tu vecino apeste igual que tú. Adrián, siendo un hombre que se preocupaba por su reputación, estaba a punto de darle un puñetazo en la cara al musculoso. Pero la diferencia de tamaño era demasiado grande. Y Adrián había perdido la forma desde su matrimonio. Todos sus músculos eran un poco de grasa y antes de que pudiera asestar el puñetazo, el hombre musculoso le agarró el puño, provocando que Adrián gritara de dolor. Te dejaré inconsciente cada vez que te vea. El musculoso empujó a Adrián hacia atrás, haciéndolo caer de espaldas. Celia y Ethan lo ayudaron a levantarse, pero estaban demasiado enojados para hablar. Solo podían irse. Humillados tras ver el vídeo, les envié un sobre rojo como agradecimiento. Lo aceptaron y me informaron de otra noticia. Se mudaron. Asentí. Tenía sentido. Adrián pudo permitirse las 400 vacas y la casa de $1 solo porque yo había asumido la mayor parte. Pero Celia no era la misma. Vivía allí porque su exmarido le había dado un acuerdo de divorcio. Más tarde Adrián me daba apoyo financiero ocasionalmente. Pero ahora Adrián tenía que mantener a 3 personas solo con un salario, lo cual era insostenible. Era solo cuestión de tiempo antes de que se mudaran, pero no esperaba que me contactaran después de irse. Desactivé todos mis datos de contacto, pero como Celia me había entregado comida una vez, sabía dónde trabajaba. Una vez que gastaron todo el dinero que di para la hipoteca, me contactó sin pudor, exigiendo una indemnización por daños emocionales y la mitad del precio de venta de la casa. Me quedé atónita. Mónica, no quiero decir esto, pero después de todos estos años de matrimonio con Adrián, le quitaste su casa y su coche, arruinaste su reputación y ahora estás afectando nuestras vidas. Estamos sufriendo pérdidas económicas, así que te demandaremos para obtener una indemnización.
Claro, si no quieres ir a juicio, dame la mitad del precio de la casa. Adrián me dijo que la casa valía más de 400.000, y lo he comprobado. Aunque la vendas barata, no bajará de 380.000. La mitad son 190.000 más el daño emocional, lo que eleva el total a 200.000. Miré a Celia, que ahora mostraba su verdadero rostro, y le hice una mueca de desprecio. No creas que no lo sé. Acudiste a Adrián solo por tu hija, con la esperanza de sacarle dinero. Pero cometiste un error. El coche es mío. La casa es mía. Y Adrián te acaba de engañar. Los ojos de Celia parpadearon. ¿Cómo es posible? ¿De verdad creías que Adrián podría comprarse una casa de $400 con solo $8,000 al mes? ¿Eres estúpido o solo finges? Ni siquiera sabes calcular. Bueno, gracias por ayudarme a deshacerme del canalla y del hijo sanguijuela. Ahora tendrás que encargarte de ellos. Después de decir esto, llamé a seguridad para que la acompañaran afuera. Celia me miró con furia, como si quisiera quemarme la piel con la mirada. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Lo sabías todo sobre Adrián y yo desde el principio. Todo esto fue una trampa, ¿verdad? Probablemente me enojaste a propósito, esperando que Adrián y yo nos acostáramos para tener la oportunidad de pedir el divorcio. Sabías que Adrián no tenía nada y querías arruinarme. Nunca quise lastimar a nadie, pero si alguien me hace daño, lo haré pagar. Ya no era un blanco fácil. Alguien que podía ser manipulado a voluntad. Mientras la seguridad se llevaba a Celia, ya no parecía frágil. Estaba gritando y maldiciendo. Espera. Te arrepentirás de esto. No dejaré que Adrián ni Ethan la pasen bien. Recibí una llamada del tutor de Ethan para informarme que Ethan había estado involucrado en una pelea en la escuela, lo que resultó en que uno de sus compañeros, Sears, sufriera daños permanentes. Respondí con calma. Ya me divorcié del padre de Ethan. Ahora está bajo su cuidado. Si no tienes su número, te lo puedo dar. Antes de que la maestra pudiera decir mucho más, Adrián apareció en mi puerta, insistiendo en que fuera a ver a Ethan. Tu hijo está en el hospital. Y a ti como su madre no te importa nada. Me distancié de la situación. Lo siento, Celia es la madre de Ethan, no yo. Adrián se quedó atónito por un momento. Sigues siendo la madre biológica de Ethan. Al menos deberías cuidarlo. Aunque estemos divorciados, Ethan sigue siendo de tu sangre. ¿Qué tiene de malo que vayas a verlo? Aunque no quería saber nada de ellos. Cuando Adrián mencionó que Ethan tenía la mano rota y que su vida corría peligro, fui, pero al llegar, encontré a Ethan en la habitación del hospital hablando con los policías. Celia estaba sentada dentro mirándome con desprecio, y luego se dio la espalda para quedarse junto a la puerta. Gracias a las preguntas de la policía, supe lo esencial de lo sucedido. Ethan había herido a un compañero de clase y debía pagar 150 yuanes como indemnización. Sin embargo, no tenían el dinero y Celia le había sugerido a Ethan que lo robara. Desafortunadamente, el dueño de una tienda lo descubrió y se fracturó la mano en el intento. Ethan no solo tuvo que compensar las lesiones de su compañero, sino que sus gastos médicos también representaron un gasto considerable. Celia ya no fingía ser amable y gentil. Me miró con resentimiento en la voz. Esto es culpa tuya. Tu hijo está arruinado porque lo crié a propósito para que fuera inútil. Lo animé a jugar, faltar a clase y pelear en lugar de estudiar. Cree que soy amable con él, pero nunca habla mal de ti delante de mí. Es ridículo. Lo único que me importa es mi hija. Si no fuera por ella, ni me molestaría con tu familia. Adrián lo oyó todo. Sobre todo cuando Celia admitió que había saboteado deliberadamente el futuro de su hijo. Sus ojos se enrojecieron de furia. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto? Porque eres estúpido, y tu hijo también. Ambos comen de un plato, pero miran otro. Este es el precio que pagas por engañarme. Por cierto, voy a terminar contigo. No dejaré que un pobre desgraciado desperdicie mi juventud. Dicho esto, Celia intentó irse, pero Adrián la agarró. Su rabia era visible y las venas le salían del cuello. ¡Zas!
Adrián abofeteó a Celia con fuerza, haciéndola caer al suelo, pero no estaba satisfecho. Se le subió encima y siguió golpeándola. Sus gritos resonaron por el pasillo. Los policías de la sala corrieron a sujetar a Adrián, pero él seguía profiriendo insultos. ¿Cómo te atreves a jugar conmigo así? ¿Romper? Te lo diré. Destruiste a mi familia y ahora quieres irte. Me arruinaste al cumplir mi obsesión y no te saldrás con la tuya. Maldita sea. Suéltame. Voy a matarla. Se llevaron a Adrián. Y dejaron a Celia en el suelo. No podía levantarme. Tenía la cara cubierta de sangre, pero seguía riendo. No tuve tiempo para sus burlas. Entré en la habitación del hospital, donde Ethan debió haber escuchado la conversación afuera. Con voz ronca y lágrimas en los ojos, gritó: «Mamá, lo siento. Por favor, llévame a casa». «Está bien. Me duele mucho la mano. A la tía Celia no le caigo bien. Desde que volvió de tu casa, cambió de actitud. Me dijo que dejara la escuela y cuidara a mi hermana. Haz las tareas de la casa. Cuando quería ir a la escuela, me llamaba basura y decía que no merecía ir. No era mi intención pelear con mi compañera. La tía Celia me enseñó que cuando me acosan, debo vengarme 1000 veces. Mamá, sé que me equivoqué. Por favor, no me abandones. No quiero estar con papá. Quiero quedarme contigo». Pero ahora su confesión era solo el arrepentimiento del fracaso. La comprensión de que la vida no había sido tan placentera como había imaginado. Te di una opción, Ethan. La renunciaste. Tomé una tarjeta bancaria de mi cama y la puse sobre la mesa. Esta es tu paga hasta que cumplas 18. De ahora en adelante no tenemos nada que ver. Me di la vuelta y me marché. Las llamadas y súplicas de Ethan para que volviera fueron ignoradas mientras salía de la habitación. Más tarde me enteré por los rumores de que Adrián había pagado el préstamo y se había mudado con Celia, trayendo consigo a Ethan. Arruinó la vida de Celia deliberadamente. De ahora en adelante, cada vez que Celia daba señales de intentar escapar, Adrián la arrastraba y la golpeaba. Celia incluso pensó en buscar a otro hombre para escapar de Adrián, pero ella había sido la que lo había provocado todo. Escapar no iba a ser tan fácil. Que se atormentaran mutuamente el resto de sus vidas, ahogándose en acusaciones y odio, viviendo el resto de sus días en la miseria. Fin de la historia.